camino se pone duro, los duros se ponen en el camino. Y se requiere en este tiempo, para los desafíos que el enemigo nos ha lanzado, que nosotros nos pintamos de la armadura de Dios, de la gloria de Dios. Nuestra lucha no es con carne, nuestra lucha no es con sangre, nuestra lucha es contra principados, potestades y gobernadores, huestes de maldad, dice la Biblia, en las regiones celestes. Hay que vestirse, hay que llenarse de la gloria de Dios. Ya no podemos seguir caminando en la carne, ya no podemos seguir caminando en el hombre, ya no podemos seguir caminando en las emociones. Nos están enfrentando con toda clase de espíritu de maldad. Hay guerra por doquier, hay guerra local en Bombita, hay guerra en Los Robles, hay guerra en Isabel, hay guerra en Barahona. Aleluya, se ha levantado el diablo con gran furia. Él sabe que le queda poco tiempo, pero la iglesia no retrocede. La Biblia dice, y nosotros no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que perseveramos para salvación de nuestras almas. Hoy más que nunca hay que mantenerse direccionado por la gloria de Dios. Hoy más que nunca hay que llenarse de la gloria. Hoy más que nunca hay que revestirse de poder. Hoy más que nunca hay que acercarse, aleluya, a la misma presencia de Dios, porque esta guerra es una guerra de los tiempos finales. Esta guerra es una guerra apache. Esta guerra es una guerra con todo, y la iglesia tiene que llenarse de todo lo que Dios ha dispuesto. Hay que echarle mano a la oración, hay que echarle mano a la alabanza, hay que echarle mano a la Biblia, hay que echarle mano a la vigilia, hay que echarle mano a la unidad. Si el diablo viene con todo, tiene que saber que la iglesia también viene con todo, que la iglesia se despierta, aleluya, y no se quedará dormida en los laureles. La iglesia tiene gloria, la iglesia empezó con gloria y con gloria va a terminar. ¡Aleluya! Capítulo 9, versículo 15 del libro de Números reza: y el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo y sobre la tienda del testimonio, y a la tarde y sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Dice el versículo 16 del capítulo 9: así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche como una apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se quedaba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová los hijos de Israel acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampando. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, la nube se levantaba, ellos partían. O si la nube estaba un día y a la noche la nube se levantaba, entonces ellos partían. O si 2 días, o si un mes, o si un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permanecían sobre él. Los hijos de Israel seguían acampando y no se movían más. Cuando ella se alzaba, ellos se partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová, como lo había dicho el Señor a Moisés. He leído prácticamente 15 versos, y posiblemente a usted le va a parecer que leí un verso una y otra vez. Cuando usted lee ese capítulo, usted puede pensar que el Espíritu Santo está insultando su inteligencia. Le repite la misma cosa: al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían. Cuando yo leí el texto, yo dije: Dios mío, pero tú pudiste haber escrito una sola vez que cuando la nube se detenía, ellos se paraban, y que cuando la nube se iba, ellos se iban, punto, y seguíamos al capítulo siguiente. Pero no, hay casi 16 versículos. Al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían. Si estaba un día la nube, si la nube estaba 2 días, si estaba 3 días, 3 días estaban ellos. Cuando la nube se paraba, entonces se iban. ¿Qué querrá Dios decirnos con respecto al tema de esta noche?
Y esa porción bíblica para introducirnos, solo para introducirnos, yo voy a predicar o aprovechar para hablar con ustedes en otra base bíblica. Pero ¿qué querrá Dios decirnos? Y se lo dejo como tarea. Repetir unos 15 versículos con la misma cuestión. Al mandato de Jehová partían, al mandato de Jehová se establecían. Cuando la nube se ponía, ellos se quedaban quietos. Cuando la nube se movía, ellos se movían. 15, 16 versículos. Dice lo mismo. Lo mismo, pareciera que lo repitieran y lo repitieran y lo repitieran. ¿Qué es lo que yo entiendo? Direccionado por el arca. La nube o Shekinah en hebreo no era una nube de polvo de helio como nosotros conocemos cuando miramos el espacio del horizonte. Aquí está hablando de una nube que tiene nombre. Es una nube muy particular y está hablando de la gloria de Dios. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta noche para ser direccionado es: al mandato de Jehová partían y al mandato de Jehová se detenían. Cuando la nube se quedaba, ellos se quedaban. Cuando la nube se ponía, etc. Aquí hay algo muy importante. Eran prácticamente 2,5 millones de personas con una gran cantidad de ganado. Se estableció la nube, entonces el pueblo de Israel se detenía. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en la tarde la nube de manera voluntaria se movía y el pueblo tenía que moverse. No estamos hablando de 40 gente, estamos hablando de 2,5 millones de gente separados en 4 escuadrones. De repente colocamos el caldero, arreglamos la tienda de campaña porque la nube se puso y comenzamos a hervir unos guineos con unos cueritos. ¿Qué cree usted? Que antes de que los guineos terminaran de estar, la nube se movía. ¿Qué había que hacer? ¿Con qué? Con el caldero en la mano. ¿Usted cree que eso no es inquietante? No hemos terminado el moro ni el loquio y la nube decidió que. ¿Sabe qué Dios le está diciendo? Se van a detener cuando yo quiera. Porque en el camino del evangelio es importante saber cuándo detenerse y saber cuándo qué, cuándo moverse. Pero guiado por quién? Guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué pasaba con los que se quedaban atrás? Que el sol del día lo quemaba. ¿Sabe qué pasaba con los que permanecían bajo la nube? Que entonces la gloria de Jehová lo cubría. La iglesia de hoy tiene que entender que para poder tener éxito tiene que dejarse direccionar por la gloria de Dios. Lamentablemente nuestras capacidades nos han hecho entender que yo puedo moverme y que yo puedo detenerme cuando yo quiera, porque hemos dejado de un lado la gloria de Dios y mi capacidad, mi conocimiento, mi experiencia en el reino. Me han dicho: tú puedes moverte como tú quieras y salirte debajo de la nube. La iglesia está creada para moverse cuando Dios se mueva y para pararse cuando Dios se pare. Y tiene que entenderlo el pastor, tiene que entenderlo la dama, tiene que entenderlo el joven, el músico, la iglesia entera tiene que entenderlo. Había gente con situaciones de artritis, había gente con situaciones de reumatismo, había gente con problemas en la cadera y deseaban descansar después de 3 días, porque si la nube seguía moviéndose durante un mes, Israel tenía que caminar, ¿sabe cuánto? De repente, al que le dolía la cintura, cuando la nube se paraba, se detenía. A la media hora la nube volvía y se movía. A Dios no le interesaba la condición de salud de los que estaban ahí. Dios quería enseñarles: se muevan cuando yo me mueva y se paren cuando yo qué. Eso nosotros no lo hemos entendido hoy. Para ser direccionado por Dios hay que aprender a ser humilde y sumiso en la voluntad del Señor. Las experiencias y los años en el evangelio no me dan la capacidad de yo manejarme como yo quiera. Yo tengo que seguir creyendo que Dios tiene el dominio y el control de las cosas. A veces yo no lo comprendo. Yo me imagino que ya había gente que decía: Dios mío, pero tú no te condueles de nuestros niños, nuestros ganados no han comido por día. Dios decía: se tienen que mover cuando yo me mueva y se van a detener cuando yo me detenga. 40 años una nube direccionando y guiando. Todo el que quedó fuera de la nube se encontró con graves problemas. Entonces, para las distintas clases de personas que estamos aquí en esta noche, y hablo en el sentido ministerial, pastores, músicos, levitas, adoradores, etcétera, tenemos que entenderlo. Yo no canto lo que yo quiero, yo no predico lo que yo quiero, yo no pastoreo como yo quiero, yo no vivo como yo quiero. Yo tengo a alguien que quiere direccionarme, porque el éxito está ligado necesariamente a que yo haga la voluntad de Dios. El éxito no está ligado a que yo camine como yo quiera. El éxito está ligado a que yo me mantenga, ¿sabe qué? En obediencia a lo que Dios dijo. Cuando Dios llamó a Moisés, cuando Dios llamó a Josué, le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora yo te llamo a ti para darte la victoria y que tú logres concretar lo que yo le prometí a este pueblo. Te digo una cosa: no te apartes ni a derecha ni a la izquierda. Yo sé que tú eres un hombre de Dios, yo sé que tú tienes gracia, yo sé que tú conoces los principios, pero cuidado si te apartas a derecha o a izquierda, porque las cosas no te van a salir bien. Cuando tú guardes lo que yo te estoy diciendo, tú vas a tener éxito y nadie te podrá hacer frente. ¿Cuándo?
todos los días de qué, de tu vida. Cuando tú guardes lo que yo te mandé, el éxito está ligado a la obediencia de lo que nosotros podamos vivir. Sin obediencia yo no puedo tener éxito. La vida cristiana es una cuestión de sometimiento. Nos han dicho por ahí, y pulula y se mueve, y nos han hecho creer que a mí me puede ir bien de espalda a Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: dos males ha cometido mi pueblo. Me ha dejado a mi fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando le damos la espalda a Dios, entonces no hay victoria, porque la victoria en la vida cristiana está relacionada a que yo me someta a lo que Dios quiere. Y cuando la nube se detenía un día, 2 días, 3 días, el pueblo se detenía. Cuando la nube se movía, y si la nube duraba un año nadie se movía. Había gente que quería llegar y dar su próximo paso, porque la raza humana sufre de aceleración voluntaria, y a veces queremos llegar antes de tiempo. Y cuando ellos pensaban, porque la nube se mantuvo moviéndose continuamente durante 2 semanas, ahora Jehová se detenía, duraba un año sin moverse. Y ellos, medio acelerados en el sentimiento psicológico, sentían como que tenían que seguir caminando para llegar al destino que Dios le había prometido. Entonces Jehová le decía: se quedan aquí un año, porque hay cosas que hay que trabajar. Hay un momento en cuando Dios te quiere acelerar y llevar, pero hay un momento en cuando Dios te quiere enseñar, que tiene que detenerte para comprender y para enseñarte cosas que servirán como estrategias, que servirán como gasolina para el próximo episodio que Dios tiene delante de ti. Hay que aprender a detenerse, pero hay que aprender a caminar. La cuestión aquí es: direcciónanos y permítenos caminar bajo tu voluntad y bajo la bendita gracia de Dios. Quiero ir al capítulo 15 del primer libro de Crónicas. ¿Cuánta gente tengo aquí todavía? Por favor, permítame dejarle unos puntos que incluso anoté, porque es un tema que he estado trabajando en la iglesia. El capítulo 13 es un preámbulo que voy a traerle como una remembranza histórica para poder conectar el capítulo 15 y que usted pueda comprender lo que yo quiero enseñar en esta noche. El capítulo 13 es el conocimiento quizá de todos los presentes. David asume la posición de rey y entiende que necesita gobernar con el arca. El arca era una caja rectangular, más larga que ancha, por eso era rectangular. Era de madera de acacia, una madera incorruptible, pero estaba revestida de oro, lo que habla de la humanidad de Cristo con la gloria de Cristo. Tenía una tapa encima que le llamábamos el propiciatorio, y encima de la tapa tenía 2 querubines hechos a martillo de una sola pieza, mirando dentro de la caja. Y dentro de la caja estaban las 2 tablas de la ley, estaba un poco de maná que nunca se podría, y estaba la vara de Aarón que había rebeldecido. Eso era el testimonio para Israel. El arca era símbolo de la misma presencia y de la misma gloria de Dios. No había artefacto o instrumento más glorioso que Israel tuviera que el arca de Dios. Ahí estaba el arca. En algún determinado momento, por el pecado del pueblo, el arca fue llevada cautiva por los filisteos. Tuvieron que devolverla a los 7 meses, porque los filisteos cayeron de rodillas junto con sus dioses falsos. Y la Biblia dice que Dios mató a cientos por tener el arca y al tenerla. La misma presencia que era de bendición para Israel también era de muerte para los que no eran israelitas. Hay que tener cuidado con la presencia de Dios. La misma que bendice a alguien puede ser la misma que no te bendiga a ti, porque el sol que endurece la arcilla puede ser el mismo sol que irrita la mantequilla. Lo que era de gloria para Israel también era de problema para los filisteos. Los filisteos decidieron regresar el arca, y dice la Biblia que la enviaron en bueyes, en unos carros. Algunos hombres de Ecrón decidieron de tapar el arca para ver qué había dentro, y también la Biblia dice que murieron. El último episodio que le queda al pueblo de Israel en el gobierno de Eli es el arca matando gente. Tomaron el arca y la llevaron a la casa de Aminadab, un levita. Pasó el período de los jueces y llegó el período de los reyes con el rey Saúl. Saúl reinó 40 años.
Cuando leemos el capítulo 13, versículo 1, escuchamos una confesión de los labios de David que nos asombra. David llama al pueblo y dice la Biblia que los reunió de todos los lugares en donde estaban para consultar si era bueno traer la presencia. Lo que David está diciendo es: queremos reino, pero queremos un reino con gloria y un reino con presencia. David lo que está diciendo es: yo no quiero reinar como reinó Saúl. A mí me gustaría un reino guiado y dirigido por la misma gloria de Dios. Pero yo quiero consultarlo con ustedes a ver qué les parece, porque hay gente que quiere batalla, pero hay gente que quiere guerra, pero hay gente que quiere victoria, pero la quiere esparta de Dios y esparta de la presencia, porque la presencia vitamina, porque la presencia disciplina, porque la presencia exige. Y hay gente que no le gusta que le exijan. Así que David decidió consultar y le dijo: yo quiero que traigamos el arca aquí. Y al pueblo le pareció bien. La imagen que está en la masa encefálica de 2,5 libras que tienen en el cerebro es la imagen de un arca que está llegando en carro nuevo y que está llegando en bueyes. Así que David, como es un evento glorioso donde va a venir mucha gente, decide que también hay que buscar bueyes y que también hay que buscar ¿qué? Hay que buscar carro nuevo. Estaba Usa, un tipo como de 6'8", de una presencia extraordinaria, que no salía del gimnasio. Estaba Usa, que vestía en tela fina y que se veía bien. Y David dice: es bueno que Usa vaya adelante guiando el carro y que detrás de él vaya su hermano Ahío. La palabra Usa en hebreo significa fortaleza, apariencia y prominencia. Y David quería, como que posiblemente allí habían personas de la alta alcurnia, quería dar una imagen o una impresión que se quedara en la mente de la gente. Un carro nuevo. Ese carro debía tener cortinas, ese carro debía tener buen material. Esos bueyes posiblemente nadie había montado sobre ellos. Así que la impresión era una impresión al ojo. Pero David erró. David no se preocupó por preguntar cómo era que Dios quería que moviéramos el arca. Y entonces Usa viene, y ellos vienen trayendo el arca con una alegría y con un gozo y con una actitud extraordinaria. La Biblia habla que en la era de Kidón, y la palabra Kidón, ya le hablé de esto en el pasado, la palabra Kidón significa preparado. En algún lugar preparado, Dios le dijo a David: yo tengo que detenerte. Si tú quieres que yo te direccione, yo quiero que tú lo hagas como a mí me gusta que lo hagan. Yo valoro mucho tus deseos, yo valoro mucho tu actitud, yo valoro mucho lo que tú quieres para mí, pero yo prefiero que tú lo hagas como yo quiero. Así que, por debajo del título que ustedes tienen en esta noche, a mí me gustaría utilizar el tema: requisitos para que el arca nos direccione. Direccionado por el arca como título, y requisitos para que el arca nos direccione. En la era de Kidón, preparado, porque hay un lugar que Dios tiene para llamarte a la atención. Cuando andamos en el desenfreno y no queremos entender ni escuchar la voz de Dios, Dios tiene algo preparado para llamarte a la atención. Y ahí en la era de Kidón los bueyes tropezaban. Y entonces cuando los bueyes tropezaron, el arca comenzó a moverse. Usa, que tiene más de 20 años en la casa de Aminadab porque es su hijo, había visto esa arca colocado en una esquina. Usa brincaba sobre el arca, Usa se movía sobre el arca, Usa destapaba el arca, pero como el arca no estaba activada, porque el arca se activa cuando alguien con deseo quiere buscarla. La presencia responde cuando hay alguien que voluntariamente quiere que la presencia responda. Hasta que no haya gente que quiera que la presencia responda, la presencia no va a responder. Entonces, cuando quisieron moverlo, Dios dijo: me van a mover, pero quiero enseñarle que tiene que ser a la forma y a la manera mía. Usa dice: yo conozco eso, yo lo manejo, yo nací en la iglesia. Y aquí hay un problema. El problema es eso de confianza, la falta de respeto con las cosas santas que yo estoy observando en muchas congregaciones. El exceso de confianza, que hay gente que cree que pueden manejar a Dios como ellos quieran. Y la falta de respeto a la gloria de Dios, que hay gente que en la iglesia entiende que está en cualquier lugar.
Porque la iglesia ha perdido el nombre y ha perdido el carácter de cuestiones santas. Así que de repente se nos va la mano y las emociones nos hacen olvidar el lugar en donde estamos y sobre quién y con quién estamos. Y eso es un gran problema, porque el hecho de que usted haya cambiado mentalmente, Dios no deja de ser santo. Dios nos deja de exigir que se le respete y que se le ame como Él ha mandado que se le ame. Yo puedo haberme olvidado de Dios, yo puedo haber relajado la gloria de Dios, pero Dios no ha cambiado en su santidad y sigue requiriendo lo mismo que siempre ha requerido. Yo creo que hay que enseñar a una generación nueva que Dios merece respeto todavía. Yo creo que esta generación que canta, que ministra, que predica, que habla, tiene que entender que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y como USA no había leído ni había visto lo que había pasado hace 20 años, él dijo: yo puedo manejar esta caja. Y yo no creo que usted puede manejar a Dios como usted quiera, ni trabajar con Dios como usted quiera. Y entonces dice la Biblia que USA extendió la mano. Primero hay un pecado de ignorancia, y la Biblia dice que el que ignorantemente pecare, ignorantemente será juzgado. Como nadie leyó para saber cómo transportar el arca, ya hay un pecado, el pecado de ignorancia. Y la palabra del Señor establece que Dios no pasará por inocente ¿a quién? Al culpable. Así que están bajo culpa, y la paga del pecado, ¿qué es? Cuando se peca, alguien tiene que morir. Entonces, como están en pecado todos, USA es el que se atreve, y dice la Biblia, y Jehová lo mató allí. USA es la expiación del pecado del pueblo. Cuando alguien ha faltado a la presencia, alguien tiene que morirse. Dígame que casi me está entendiendo. ¿Cómo te llamas? Mayri. Dios te libre, Dios te guarde. Mayri comete una falta, pecado, y Mayri se arrepiente. ¿Qué hace Dios? Si se arrepiente, la perdona. La perdona, ¿sí o no? Pero vamos a decir que la falta de Mayri, Dios te guarde, es solo una comparación, fue que mató al niño de Carla. Imagínense que aquí está Dios parado, Mayri, Carla y el niño muerto. Y ahora Mayri le dice a Dios que la perdone. Y miren a Dios parado aquí, y Dios le dice: te perdono. Pero ¿qué exige Carla por la muerte de su niño? Justicia. Justicia. Y cuando Dios la perdona, ¿cómo ve Carla a Dios perdonando a Mayri y su hijo muerto? ¿Cómo ve Carla? ¿Qué es lo que quiere Carla que pase con Mayri? Venganza, ¿sí o no? Y que Mayri pague como mismo que. Entonces Carla se siente inconforme porque Dios ha perdonado y ella quiere justicia. El perdón de Dios no es que Dios te perdonó y que nadie tiene que pagar. Alguien tiene que pagar lo que tú has hecho. Entonces cuando Carla reclama, Dios le dice a Carla: yo voy a matar a alguien en lugar de Mayri. Y Carla dice: lo único que yo quiero es que alguien pague la muerte de mi hijo. Y entonces Dios dice: te voy a dar a mi propio hijo para que se muera por el tuyo que está muerto. Y Carla dice: está bien, satisfecho. Y entonces Dios agarra y mata a su propio hijo por la responsabilidad de ella. Ella queda conforme, ella queda perdonada, y el Hijo de Dios fue quien pagó el precio. Cuando usted peca, usted pide perdón, pero alguien tiene que morirse. Lo maravilloso del asunto es que alguien ya murió por el pecado tuyo. Cada vez que tú pecas, alguien tiene que morirse. Y entonces un sacrificio que fue eterno. ¿Por qué es eterno? Porque eres el Cordero de Dios que fue sacrificado desde antes de la fundación de ¿dónde? Es un sacrificio permanente, porque dura desde ese año hasta hoy. Es un sacrificio sin igual, único e incomparable. Ahora ella está pidiendo perdón. Dios la perdonó, mató a su hijo y puede satisfacer la demanda de ella. Como David había pecado y el pueblo, David pudo haberse humillado, pero Dios dijo que donde hay pecado debe haber muerte. Y Usa fue el primero que se atrevió. Entonces Usa paga la responsabilidad de un pueblo entero y cae muerto. Cuando David ve a Usa muerto, Isaías dice: cuando haya juicio en la tierra, el hombre aprenderá justicia. David se espanta. Hasta ese momento David creía que lo estaba haciendo ¿cómo? Cuando ve muerte, David se espanta, porque hay algo que tiene que pasar para que mucha gente abra los ojos que no lo quiere abrir. La gente está tan conforme en este tiempo que no abre los ojos por las realidades de las cosas de Dios. Y en la misma proporción en la que estamos siendo direccionados por el arca y volviendo a Betel, hay que prepararse para algunos muertos también. Lo vuelvo a decir.
En la misma proporción en la que queremos ver la gloria de Dios, hay que prepararse para algunos muertos también. Porque los muertos te harán recapacitar. Cuando David vio al muerto dijo: ¡ay! ¿Cómo voy a llevar el arca de Jehová a mi casa? Estaba frío, porque David sufría de calentarse y de qué. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Y en qué condición cree usted que David pecó con Betsabé? Caliente. Estaba tan frío que peca con Betsabé, que es la mujer, la hija de Elián, un guerrero de él, que es la mujer de Uría, un guerrero de él, y que es la nieta de Aitofel, un consejero de él. Betsabé se había criado en casa. David toma a Betsabé, mata al marido, mata a un grupo. ¿En qué condición cree usted que está? Si no lo sacuden, no vuelve en sí. Hay gente que llega a esas condiciones que necesita un sacudimiento para poder volver en sí. Y ese sacudimiento tiene que ver con que alguien pague las atrocidades de la desgracia que a veces estamos haciendo, para que nos pueda llamar la atención el Espíritu Santo. Si queremos la gloria de Dios y queremos ser direccionados, tengo que decirte que donde la gloria está y hay dirección, a veces hay muerte. Donde la gloria no llega ni hay dirección, la gente sigue caminando como le da la gana. Cuando la gloria viene, mucha gente se cae y mucha gente va a tener que pagar el precio de tener a Dios en medio nuestro, porque Jehová no acepta ni permite todo lo que nosotros creemos que Él acepta y permite. Cuando usted ve que no hay resultado, habiendo cosas malas dentro de la iglesia, es porque el Espíritu Santo ha guardado silencio y está a distancia. Si lo llamamos para que venga, y todo lo que está incómodo tiene que ordenarse. Cuando la gloria de Dios llega, todo lo que está incómodo tiene que ordenarse. Si estamos hablando de dirección del Espíritu Santo, hay que prepararse, porque santos caen del altar y Usa muere en camino a llevar el arca. Ojo con esto, que a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Usted sabe que Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño en la presencia del Señor y Jehová lo mató, y le dijo a Moisés, a Aarón: esto es lo que yo había dicho, que me glorificaría en lo que a mí se acercan. La gente que se acerca a Dios tiene que tener condiciones, porque si no se acerca en condiciones, el resultado es muy desgraciado. Cuando David vio esto, ¿sabe qué dice la Biblia? Que David dijo: ¿y cómo he de llevar yo el arca? Si te lo preguntas antes, no te evita un problema, pero ahora estás razonando. Se va el arca a casa de Obed-Edom, que es uno de los levitas, y David dura 3 meses revisando los textos sagrados, mandó a buscarlo. David quería mover la gloria de Dios de la misma manera que Saúl la había movido. Eso se llama secularismo dentro de la iglesia. El secularismo es una actitud profana que cree que la cosa de Dios se puede mover como yo quiera. De repente estoy un tono, te parece bonito, pero es un tono de una canción que compuso alguien que no es cristiano. ¿Y yo lo sueno dónde? La iglesia. Está bien, no le gustó, entonces voy a lo que tengo. Secularismo se llama. Son 2 espíritus desgraciados que están atacando a la iglesia: pragmatismo y secularismo. Ya le hablé de eso. Pero el secularismo es más sutil, porque se ve bien en el fondo de su desgracia. Es el mundo de manera paulatina, es matándolo con agua tibia, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y se va colocando en una posición que ni es caliente ni es frío. Es un espíritu propio de la época, que nace de la iglesia de la Odisea, que toma un poco de lo caliente, un poco de lo frío, y hace una liga y te da una agüita en la que tú te sientes, mira, como ahí, que no te molesta nada, que tú estás como que eso, como que no importa, pero como que medio asueñado, que ni te duerme ni despierta, pero te mantiene ahí. Y en esa actitud de asueñado, tú aceptas todo lo que venga. Si está frío, el caliente te echa para afuera. Si está caliente, saca el frío para afuera. Pero cuando está tibio, ahí te mantiene. Y eso es un peligro. Cuando David despierta, se va 3 meses a estudiar la Biblia. Y cuando estudia la Biblia, entonces llama al pueblo en el capítulo 15, donde yo quiero entrar con ustedes. Me dan 5 minutos más. Capítulo 15. En el 13, él quería traer el arca para ser direccionado. En el 15, mire qué dice el 15. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una casa. José en el 13 él dijo: traigamos, y el arca iba. Recogieron 15 kilómetros llevando el arca. Y en la era de Kidón, ¿qué? Tropezaron. Y Jehová lo detuvo. En el 15, cuando David lee la Biblia por 3 meses, entonces dice: y David preparó un lugar
qué pasó en el 13? Que David llevaba el arca, pero no tenía casa preparada. Él dijo, vamos a llevar el arca, pero no preparó. Porque hay gente que quiere gloria, pero no se ha Preparado. Conmigo. Y yo creo que antes de la gloria hay que enseñarle a la gente que tenemos que ¿qué? Porque hay muchas desgracias en la casa que hay que alinearla. Y cuando hablo de casa, no estoy hablando de cualquier casa. Yo estoy hablando que hay cosas que hay que arreglar aquí adentro. Porque donde va a reposar la gloria es aquí adentro. Y hay mucha gente que no se saluda, que brinca en un solo pie, que habla lengua, pero que no entiende que el don del Espíritu no es hablar lengua, es manejar la lengua. Que más que hable lengua, Dios quiere que maneje la lengua, que no sea tan hablador. Tuvo Dios que sacudirlo para que pueda ver que antes del arca hay que prepararle casa al arca. Que si queremos gloria hay que ponerse a cuenta con Dios, que hay cosas que hay que arreglar y ponernos de acuerdo. Queremos gloria, pero la gloria viene donde hay arreglo. Que no es el templo sucio. Por eso que el apóstol Pablo dice a Timoteo, no imponga con ligereza la mano a ninguno, mantente limpio, no participe en pecados ajenos. Recibe ¿cuál gloria? Con un tipo que no respeta a su papá, con un hombre que golpea a su esposa. ¿Cuál gloria? Con gente que ve ángeles pero no paga diezmo ni ofrenda. Ellos ven lo de todo el mundo. Elí veía a Ana, estaba borracha. Y los hijos de él, acostándose con la mujer del templo, nunca lo vio. ¿Qué cosa? Que tú puedas ver lo de todo y lo tuyo, tú nunca lo ves. Si queremos el arca, hay que arreglar la casa. Elías le dijo al pueblo, hay que levantar un altar antes de que el fuego descienda. El fuego no va a caer en el suelo. Por eso Jesús le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén. Y dice la Biblia, entraron en el aposento alto, dice, y perseveraron, number 1, unánime, 2, en oración, 3, y en ruego. 4 cosas para que el arca no direccione. Perseverar, porque hay gente que quiere gloria viniendo el miércoles y jamás tú lo ves en la iglesia. Hay gente que quiere gloria, pero no ora. Hay gente que quiere gloria, pero no se mantiene en unidad con el otro. Porque ellos no se unen, porque ellos. No. Si queremos la dirección de Dios, hay que hacerlo de la manera correcta. David tuvo que entender que antes de la gloria, prepárame un lugar para la gloria. ¿Me quieres? Pero no quieres preparar un lugar para la gloria. Y a esta generación hay que llamarla a preparar un lugar para la gloria. Porque hay WhatsApp que hay que limpiarlo. Hay teléfonos que hay que limpiarlo. Hay gente que tiene que arreglarse primero. Hay gente que tiene que ponerse de acuerdo. Hay gente que tiene que ir a pagar deudas que tiene, que hace mucho que no paga. Resolver muchos problemas. ¿Se me fueron? La salvación es evidente en la vida de alguien cuando lo muestra con fruto. La Biblia dice, por su fruto Jesús llegó a la casa de Zaqueo, el ladrón del pueblo, el delincuente que nadie quería saber de él. Los fariseos acusando a Jesús y Jesús callado, porque Jesús sabía que era un ladrón, ¿verdad? De repente el Espíritu Santo lo convence de juicio, pecado y justicia, porque el Espíritu Santo primero trabaja dentro. Pero si el Espíritu Santo trabajó dentro, tiene que verse dónde. Porque hay gente que el Espíritu Santo le hizo, pero por fuera usted no ve nada. Cuando el Espíritu Santo lo convenció por dentro, Zaqueo se puso de pie. Dijo, Señor, la mitad de mi bienes doy, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré. ¿Cuánto qué? Entonces Jesús dice, hoy ha venido ¿qué cosa? Antes de eso Jesús no habló. Jesús habla cuando ve los frutos. Entonces los frutos tienen que determinar que Dios está operando en tu vida. Ahí mismo vamos a meterlo en el agua, porque un ladrón como ese, dando la mitad de sus bienes, que es el tío mamón que gobierna mucha gente, que es cristiana de todas las partes, pero los bolsillos se quedaron fuera del agua.
Y luego devolviendo las cosas. Dice 4 veces. ¿Por qué? Porque cuando tú cometes un error, debes repararlo en la misma proporción en la que lo cometiste. Si le faltaste respeto a Luis desde el altar, pídele perdón desde el altar. Porque fue del altar que tú dijiste que él era tal cosa. No te haces Luis, que si te falté, perdóname. Y la gente es la que creyó lo que tú dijiste. Pida una parte aquí, dígale, hermano, yo ya erré y hablé de manera presuntuosa y quiero pedir públicamente perdón a Luis por algo que dije de él que no era correcto. En la misma manera en la que tú desbaratas, aprende a construirlo. Porque no es que pidamos mucho perdón, amado, es que dejemos de dañar a la gente. Perdóname, te fallé. Perdóname. No, deja de joder. Es que deje de dañar al otro, porque lo que tú dañas no lo reconstruye. Yo pido mucho perdón, amado. Yo no humillo fácil, no es que te humille fácil, es que te controles, que sea maduro, que hiera menos y dañe menos. Porque evidencia de que la gloria de Dios está en nosotros y que nos está direccionando es que cometemos menos errores. Porque Pablo dice, guiado por el Espíritu, jamás caeréis, dice Pablo. Guiado por el Espíritu, jamás caeréis. Cuando yo estoy guiado por el Espíritu, yo cometo menos errores contra mi gente, contra mis hermanos, porque yo manejo la lengua. Yo me controlo. Mi carnalidad está sometida a la gloria del Espíritu Santo. Entonces, ser direccionado por el Espíritu es control de lo que yo miro, de lo que escucho y de lo que yo hablo. Por eso ser direccionado es una cuestión seria, porque ya tú no vas a decir lo que tú quieres. Te va a llegar la gana de llegar donde el hermano, dar una pere lengua, que se te salga el apellido y poner en su puesto. Pero el Espíritu Santo dice, contrólate, mami, que te gusta mucho poner en puesto, contrólate. Porque honra del hombre sabio es pasar por alto las ofensas. No, que ya me dijo y yo tengo que aclararle. No aclare nada. Que la Biblia dice, dejar lugar a la ira de Dios. Mire la venganza, dice Jehová. ¿Yo daré qué? Yo daré el pago. Venga al altar y dígale, Jehová, mira, Luis, yo no me voy a vengar de él, porque la Biblia me dice, no venguéis vosotros mismos. Dice la Biblia, no. Jehová, mira, Luis, yo no me voy a vengar de él, porque tú me dices, no venguéis vosotros, pero tu palabra dice, dejar lugar a la ira, yo daré el pago. Mira la venganza, véngate de mí. Lo vuelvo a decir, Juvenil. No me vengo yo contra esa persona que me dañó, pero la Biblia dice, dejar lugar a la ira de quién. Y hay la venganza, yo daré el pago. Jehová, ten la mano tuya, mira a ver si le parte un par de pata o no sé. Y si quieres le arranca la cabeza. Yo no, porque tú sabes que tú me dijiste que yo no puedo. Pero como tú eres justo, a lo tuyo nos ha faltado un poquito de luz para sacar gente de circulación. Tú no puedes levantar la mano, pero tírate de rodillas y hazle una huelga a Jehová. Jehová, no puedo vengarme yo. Tú me dices que no, pero tú matas y no caes preso. Dale su paliza. Dale su paliza. Porque tuya la venganza, yo daré el pago, dice tú. ¿Vale? Impune eso que él hizo. ¿Y dónde está el juez justo? Y entonces, búsquenlo en la Biblia. Y entonces se levanta Jehová, airado contra el impío, su espada desenvainada. Salmo 5. Todos los días se levanta Jehová. Cuando tú oras de esa manera, dice, aguas de fuego se acumulan sobre la cabeza de ellos. Busque eso para que usted vea lo que significa. Retomo, para no tomarle más tiempo, que yo sé que se nos ha ido. Primera cosa, verso 1. Si queremos ser direccionados por la presencia de Dios, por el arca, tenemos que preparar un lugar. Hay que arreglarnos primero, como iglesia, como líderes, individual cada uno. Segunda cosa, estableció el orden. Mire el versículo 2 del capítulo 15, mire. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada, sino ¿por quién? Por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. Cuando David recibió la escarpiza, aprendió primero que hay que arreglarse. Segundo, estableció el orden. Dijo, el arca no puede ser llevada, sino ¿por quién? ¿Dónde la llevó primero? ¿En los hombros de quién? De los bueyes. Ahora dice, el arca no puede ser llevada, sino ¿por quién? Amado, yo se lo dije en mi primera predicación. Yo tengo la humilde sensación de que hay un grupo de bueyes cargando el arca, que hablan bien, que tienen conexiones, que tienen cuña, pero son bueyes.
Y a mucha gente hoy lo que le importa es la presencia. Esa foto no, varón, otra donde tú te veas más, mira así. Y apunta con el dedo. Los altares están llenos de bueyes. Y cuando yo hablo de altar, hablo de los altares. Y David dijo, vamos a establecer el orden, porque si queremos la gloria de Dios, primero hay que establecer ¿qué? Que ministre quien tenga que ministrar. Que si mamá no puede ministrar, que mamá ¿qué? Que si papá no puede ministrar, que papá ¿qué? Que si el hijo mío no puede ministrar, que no ¿qué? Que no ministre. Que si la presidenta de dama le dio una pele lengua al marido y tiene una semana que no le da fiesta y jubileo y su bendición, que no ministre. Porque el que no sabe cuidar su casa no puede cuidar de qué. Entonces primero el orden en la casa, estableció el orden y dijo, los levitas, los que estaban elegidos para poder llevar el arca, ellos. Y el orden de Dios tuvo que ver con gente correcta. Versículo 4. ¿Cuál era la gente correcta? Dice, reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Gente correcta. Tenía que ver con condiciones correctas. Versículo 12. Oiga, ¿cuáles son las condiciones? Y le dijo, vosotros sois los principales de la familia de los levitas. Santificaos. Si vamos a querer la gloria de Dios, hay que santificar. Santificar la boca, santificar la mano, santificar el pensamiento. Porque nos molesta que alguien se suba a cantar una canción que no es de Dios aquí, pero no te molesta tararear en la mente. Estamos muy preocupados por lo que se canta ahí arriba, pero nadie se preocupa por lo que se canta aquí. Y el verdadero altar no es ese. El verdadero altar, ¿cuál es? Entonces tienes que cuidar tu mente y tu pensamiento. Que cargas en tu mente, porque si te expone el día entero a Netflix y te pone el día entero a programas televisivos, lo que hay en tu mente son cuestiones del mundo. Y la Biblia dice, habite Cristo en vosotros y la palabra del Señor como río de agua viva. Mucha gente lo que tiene en la cabeza no es la palabra de Dios, y por su mente como avenida corren los demonios como aviones. Y pensamientos profanos, pensamientos inmundos, porque no han guardado la palabra de Dios, porque no meditan en ella. Y el varón que bienaventurado es el varón que no anduvo en qué, ni en caminos, sino que en la ley de Jehová ¿qué? Y en ella junto a corriente que da su fruto y su hoja. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por levantarán los malos en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los malos. Entonces, ¿dónde está tu deleite? Tu deleite. Dice que en la ley de Jehová se deleita. ¿En qué se deleita mucha gente hoy? Se deleita en muchas cosas que no tienen que ver con qué, con la ley de Jehová. Si vamos a ser direccionados, hay que comenzar a trabajar por la mente de mucha gente que está dañada. Porque el cuerpo está sentado en la iglesia, pero la mente es un episodio donde el diablo lanza flechas de todas las clases. Y mientras están sentados, tienen la mente en 4 cosas y respondiendo mensajes sentados en el mismo culto. Porque el pastor no ve, pero el Espíritu Santo ve lo que tú estás escribiendo. Y dentro de la misma casa hay cosas profanas, pero nadie habla de esto, porque la gente lo único que quiere ver es las cosas que se ven con los ojos. Y nos interesa mucho el que mató, el que robó, el que le dio golpe a fulano. Pero los pecados del corazón son más desgraciados que los pecados que se cometen viéndolo. Los pecados del corazón ocultos que están ahí son la zorra pequeña, que el proverbista dice, cazadnos la zorra pequeña, que destruyen nuestras vidas cuando están florecidas. Y de esa zorra pequeña la gente no se está cuidando, porque se expone. Y el deleite de la iglesia hoy no es la palabra. Esta es la generación que menos Biblia lee. Esta es la generación que menos Biblia lee. Pero en todos los cultos hay un profeta, y en todos los cultos alguien ve a Dios. Siento a Dios, veo, hay un movimiento poderoso, siento un ángel, pero nadie lee la Biblia. Y si este ángel ven a Dios, yo digo, ¿cómo que Dios cambia su palabra por las visiones de ángeles y de cuestión, cuando su palabra es lo principal? Si la iglesia tiene que dirigirse por su palabra, ¿cómo es que de repente se mete un ángel a dirigir la iglesia? Si la iglesia tiene 2 directores,
nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, los apóstoles dijeron, los apóstoles y el Espíritu Santo. Y luego Pedro dijo, tenéis la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y en los ceros de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Los apóstoles con el Espíritu Santo y la Biblia son los directores de la iglesia. Los ángeles no pueden estar dirigiendo a la iglesia. Y hoy hay muchos ángeles apareciendo. Un ángel me dijo, un ángel me mandó a decirte. Eso no es así en esta dispensación de la ley. Tiene que ser la Biblia lo que determine lo que la iglesia haga. Y por no tener David la Biblia, tuvo que entenderlo cuando hubieron muertos. Primero, tuvieron que arreglar la casa. Segundo, establecer el orden. Tercero, un coro de adoración de la más alta clase. Versículo 16 y versículo 23. Vaya conmigo para que usted vea. Versículo 16. Asimismo David dijo a los principales de los levitas que designaran de sus hermanos cantores con instrumentos de música, salterio, arpa, címbalos resonantes, que hicieran alabar a Jehová. ¿Con qué? Con alegría. Mire el versículo 23 para que usted escuche ahora. Berequía, Elcana, esta gente eran porteros. Mire el versículo 19. Así, Anán, Asaf, Etán, que eran cantores, Zacarías, Asiel, Semiramo, Jehiel, Eliab, Masías, Benanías. Cuando usted examina los nombres de esos tipos, eso era lo más grande que había Israel con respecto a la adoración. Salgan de ese espacio porque tengo que decir dos cosas y le va a caer encima. Se van a quedar ahí, ministro. Pero no es con ustedes, es con los espacios de la música, porque saben ustedes, Gracie, que yo lo he dicho otras veces, ¿sí o no? Tercera cosa, colocó un coro de adoración inigualable. Pastores presentes aquí. Lo que yo estoy analizando y he visto en los últimos años es que quienes dirigen la música dentro de la congregación, no tengo el policía es mi hermano, mi amigo, y un respeto y los ministros. El problema es que quien dirige la música dentro de la iglesia, conforme a una observación que hemos hecho, es gente que como se ha cualquierizado. Ven tú, ok. Porque hoy lo único que nos importa es que la gente le dé bien al piano y a la guitarra. Pero cuando pesamos en balanza la gente que está tocando, se escucha el espíritu menemene tequelu parsin. Han sido encontrados falsos porque fueron pesados en balanza. Gente que tiene dones, que tiene capacidades, pero que no tiene consagración. No hablo de esta iglesia porque yo no conozco la realidad y Dios no me habló de esto anoche, ni ayer, ni nunca. Pero yo tengo que decir una verdad bíblica. Cuando David dijo, tenemos que ser direccionados por el arca, David dijo, yo quiero un coro de adoración que sea de la más alta calidad. ¿Quién es Asaf? Leas el Salmo 73 para que usted sepa quién es Asaf, para que usted sepa quién es Obededón, para que usted sepa quién es Semira. Lea para que usted vea quién es esa gente. Esa gente tiene una vida de consagración. Esa gente conocía la ley de Dios. Esa gente no solo tocaba, su vida era el instrumento. Hay gente que dice, mi ministerio es mi instrumento. El instrumento es una herramienta. Tu ministerio es tu vida y tu adoración con Dios. Y antes de tocar, tienes que tratar de tocarte a ti, porque tú cualquiera toca. ¿Qué diferencia hay entre nuestros músicos y los de allá afuera? ¿Cuál es la diferencia? Ellos también tocan. Hay que hacerle saber a la gente que va a tocar y a cantar para Dios que no le están cantando a cualquiera, que es para la gloria de Dios y que mi mano tiene que estar santa, que tiene que dejar la masturbación para que después que te masturba ir a tomar la guitarra, porque ve la guitarra como un instrumento cualquiera. En la iglesia la guitarra no es un instrumento cualquiera, que tú no puedes estar viendo cuestiones pornográficas en tu celular y en Netflix para luego venir a tocar, porque lo único que importa es dale do, baja de re, pi, y que suena lindo, pero cuando toca la nota no sale guiada por el Espíritu. Y si queremos ser direccionados por el arca, hay que colocar el orden, y el orden tiene que ser que volvamos a arreglar el altar, porque hoy cualquiera canta, hoy cualquiera toca. Pero cuando pesamos la vida de nuestros músicos y de nuestros cantores, no son gente de altar, no son gente de oración ni gente de ayuno.
y se nos van cualquierizando poco a poco. Todos tienen un perfil. No pasa en esta iglesia. Eso es de los Robles hacia abajo hasta llegar a Galván. Esta parte de aquí no ha sido tocada por ahí. Todos tienen un perfil. Se comunican uno con otro. Es la misma vestidura, la misma recortada. A usted no le está gustando. Es una cofradía que tienen. Un cartel tienen los músicos. Un cartel. Toditos se recortan igual. Recortar que no es imitación al pastor nunca. Es imitación al de afuera. Casi siempre todos tienen braces. Chequero, no lo han chequeado. Chequero. Tubito y no usan media. Chequero. 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 Para que usted vea. Tercera cosa. Casi todos tienen 3 novias. Chequero. Y hay de que una de las novias te se en el culto para que usted vea cómo sale esa música. Ese piano grita solo. Esa guitarra grita sola. El mismo perfil. El mismo perfil. No se te pone en una corbata ni que lo mate el diablo. No lo vas a ver vestido con saco jamás en tu vida. Nunca lo vas a ver vestido con saco. Es un cartel instaurado en la iglesia cristiana. No es el cartel de Cali, es el cartel de los músicos. Eso no pasa en Monte. No es aquí, Manuel. Eso aquí no. Pero yo lo he observado y el Espíritu me ha estado inquietando. David dijo, si queremos el arca, hay que trabajar la música primero. La música es algo importante de la iglesia. Y la música hay que santificarla. No es que suene bonito, es quien está tocando. Déjame ver quién está tocando. Porque si usted le da esa guitarra a Pavel Núñez, o se la da a cualquier otro muchacho, también te la tocan. Y el asunto aquí no es quien toque. El salmista dijo, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿En lo quién? Así que Shakira puede levantar la voz y decir, alabarán a Jehová todos los reyes de la tierra. Pero cuando es mi hermana aquí que canta, Dios presta ¿qué? Porque es en lo íntegro, que es hermosa la. Shakira está cantando, pero es una sacerdotisa del diablo. Y Dios no recibe el precio de Shakira. ¿O no ofrendó a Abel también? Y Caín. ¿Qué ofrenda recibió Dios? Entonces, ¿lo que Dios quiere es la ofrenda o el ofertor? Entonces, puede cantar Shakira, pero la alabanza que Dios va a recibir es aquí. Puede tocar cualquiera de ustedes, pero si no hay consagración, la música Dios no la recibe. Hay que santificar al coro. Hay que santificar. David le dijo, santifíquense. Y búsquenme a los mejores músicos, porque no le vamos a cantar a cualquiera. Si el que va a tocar no tiene condición, entonces nos quedamos sin qué. Y seguimos adorando con la voz y con la mano. Y hacemos música con la mano y con los pies. Y le damos a Dios porque hoy, si no hay piano, si no hay guitarra, y los músicos lo han entendido, ellos saben, somos necesarios. No pueden dar culto sin nosotros. Y como ellos saben que son necesarios, se han hecho valer. Nunca llegan a tiempo. Cuando llegan se hinchan por 2 minutos. No tienen vida de oración ni de ayuno. Y tú le dices, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al, y se quedan, y parecen a Marco, el amigo del líder, que nunca conoce un verso bíblico. Entonces, le está ministrando a Dios con los instrumentos musicales, pero no ora, no ayunas, ni lee la Biblia. Y nadie te ha dicho esto, que Dios está más interesado en tu vida que en lo que tú haces desde el altar. Hay gente que relaciona que Dios se agrada de nosotros por lo que le estamos dando. Dios está interesado en quien me está dando más que en lo que se está dando. Yo tengo que revisarme a mí. Se me fue la alabanza. No puedo terminar el lío porque ustedes quieren. Cuarta cosa. El camino a la presencia de Dios está lleno de sacrificio. El que quiere ser direccionado por el arca tiene que entender lo que dice el versículo 26. Mire lo que dice el verso 26. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. En la primera ocasión que debían llevar el arca, David dijo, vamos a llevarla. Vamos a llevarla. Ahora entendieron
que si vamos a mover el arca hay que pagar un precio. Daban 6 pasos y mataban 7 carneros y 7 novillos. Daban 6 pasos, 7 carneros y 7 novillos. Todos los bueyes con los que querían llevar el arca, ahora lo mataron en el camino. Como quien dice, para acercarnos a Dios hay que ir vestido de sangre. Si no hay sacrificio, no hay gloria. Y hay que entenderlo. Usted quiere gloria, tiene que sacrificarse. La gloria no va a llegar de la noche a la mañana. Ministerio no es cualquier cosa. Yo quiero ministerio, yo quiero. ¿Y el precio del ministerio dónde está? Entonces ahora todo el camino estaba lleno de sangre. Esta cosa y con eso termino. Dice, y David estaba vestido de lino blanco finísimo y también los que cantaban. Y David estaba vestido de lino blanco finísimo y también. ¿Sabe qué dijo David? Si nos vamos a presentar delante de él, hay que ir bien vestido. Eso no se está trabajando. No se está trabajando. Si lo invita Luis Abinader al palacio a darle un cheque de 50,000 para que ayude el templo, ¿cómo va usted ese día? El día de su boda, ¿cómo se pone usted? El día de la entrevista con el Ministerio de Educación, ¿cómo se puso usted? Y hay gente que para venir a adorar vienen que parecen unos locos. No locos. Se ha cualquierizado el altar. Se le ha perdido el respeto a Dios. Uno loco. Dice, David. Y no lo vas a encontrar vestido de blanco otra vez. David estaba vestido de lino finísimo. Y David dijo, también ustedes. Porque vamos a adorar al rey. Vestido de lino ¿qué? Finísimo. Y se ha perdido el respeto. Si queremos ser direccionados por Dios, hay que volver a recuperar el respeto por la cosa santa. Que cuando yo estoy adorando, es a Dios a quien yo estoy adorando, no a cualquiera. Y deben escuchar esta última cosa, número 7. La gente que quiere direccionar el arca tiene que saber que se va a encontrar con problemas. En esta ocasión, como estaban llevando el arca de manera correcta, dice, y David danzaba, y todo el pueblo con él. Y desde la azotea, Mical, que no va a haber problemas y sigue siendo el mismo desgraciado. En el mismo momento en el que pretenda levantarte, guerra contigo y candela. No va a haber problemas si sigue siendo una iglesia fría. En el mismo momento en el que te calienta, viene convulsión de demonios, porque los demonios no quieren que te levantes. Desde que decide levantarte para traer el arca de Dios y ser direccionado, viene la guerra. Y la Biblia dice, ten cuidado de la que duerme a tu lado, porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Miqueas capítulo 7. Yo me pregunto, 10 millones de gente moviendo el arca. David es el rey y su esposa principal es Mical. ¿Qué diablo hacía Mical en la azotea? Dígame usted, ¿quién era la primera que tiene que estar ahí? ¿No la primera dama? No es eso, cultura, que la primera dama esté contigo ahí. ¿Quién fueron los últimos que se encontraron en la marcha? El pastor y la esposa, él la miró y yo dije, Dios mío, esta gente tiene una conexión extraordinaria. Y esa mujer guiando al pueblo y él guiando a su pueblo. Eso habla de la relación que ustedes llevan. Y el éxito de ustedes está ligado a cómo ustedes viven. Y uno lo imita y uno mira. Y los jóvenes quieren decir, yo quiero ese matrimonio. Tienen problemas como todos. Tiene lucha como todos, pero ella apoya a su marido y saca la cara por su hombre. ¿Sabe qué cosa? Que la gente que vea que tú quieres ser direccionado por el arca se va a quedar y no va a ir contigo. Tienes que estar preparado. Que hay gente que va y hay gente que no va a ir. Hay gente que se va a mover, pero la presencia de Dios hace dos cosas: o te une o te desune. Hay gente que se te va a pegar, pero hay gente que no se te va a pegar. No luche con el que no se te pega, porque no tiene tu misma unción y tu mismo espíritu. No tiene tu mismo ADN. Lo que tú tienes y lo que tú estás moviendo, a ellos les molestan. Hay pastores con los que queremos unirnos, pero no podemos unirnos por más esfuerzo que hacemos. Por más esfuerzo que hacemos, no podemos unirnos, porque lo que tú cargas da problemas, da calambre, da corriente. Y hay gente que no está acostumbrada al corriente. Hay gente que está acostumbrada a llevar una vida así. Entonces los problemas vienen en el mismo momento en el que tú decides buscar a Dios. Mical está desde la azotea y lo mira, y bajo una gloria y un gozo y una bendición, dice la Biblia, ayudados por Jehová,
Mical, como no tiene unción, Mical es la representación de esa gente que no tiene conexión con Dios, que tiene una espinita con lo que tú estás haciendo, pero está en el templo y se queda en la azotea. Lo que a otro le producía gozo, a ella le produce problemas. Lo que a ti te da victoria, a ellos le irrita, le molesta, le da problema lo que tú estás haciendo, porque lo está haciendo bien y ellos lo están haciendo mal. Cuando él llegó a casa, a bendecir su casa, como un cualquiera, se desnuda el rey de Israel delante de sus siervas. Los reyes usaban un vestido largo y encima del vestido un manto. Bajo el movimiento David se quitó el manto, pero no se quedó desnudo, el manto. Para Mical todo es malo, todo le cae mal. No es que hay cosas malas, es que a ella todo le cae mal. Ella todo lo haya mal. Debió ser otro nombre, debió ser otra vestidura. Tú sabes lo bella que están esas mujeres, ministro. ¿Sabes lo linda que están esas mujeres? No dice, Dios mío, pero qué belleza. Eso habla de combinación, eso habla de un espíritu de agradarle al Padre, de caerle bien a Él, porque este es el tiempo en el que tenemos que caerle bien a Él. Y aún no ha gastado su tiempo cayéndole bien a los hombres, y cuando quieren te dan la patada del burro. Esto es un tiempo para agradarle a Dios primero, y que se sienta mal, que se siente mal, que se vaya carajo. Ya está bueno de coquetear gente, de tratar de alegrar gente y caerle bien a gente. David dijo, el ministerio de tu papá yo no lo quiero, porque el padre tuyo lo único que quería era caerle bien a la gente. Cuando Dios lo desechó, lo único que le preocupó fue, ay, Samuel, represéntame delante de los ancianos. Dios le acaba de mandar a decir que no quiere nada con él, y él no siente nada, quiere que conexiones, que hay que vean que todavía estoy bien. Y Samuel le dice, pero Jehová te desechó. Sí, pero si la gente me ve contigo, ellos van a decir, si ando con Samuel, él está bien, y yo no quiero tener el favor de la gente. Y este es el tiempo de mucha gente que lo único que quiere es el favor de la gente. Caerle bien al hombre, a fulanito, y se callan la boca y no hacen lo que Dios quiere por caerle bien a alguien. Usted no es papeleta de $100 para caerle bien a nadie. Vive la vida de Dios y que se muera quien tenga que morirse. Pero es un tiempo de agradar a nadie. Entonces es un tiempo de vivir para Dios. Cuando David escuchó, la intención de Mical era robarle el gozo a David, porque después de este evento el diablo se te va a levantar y va a venir con una guerra. Sé sabia mujer y sé sabio hombre. David le dijo, no fue delante de las siervas que yo me desnudé, porque tú viste a las siervas. Yo no estaba viendo a las siervas, yo estaba viendo a Dios, pero como tú no tienes visión, ¿cómo viste? Yo me desnudé delante de Jehová y le di una puñalada. El que me eligió en lugar del Pai tuyo. ¿Tú sabes lo que el Espíritu Santo está revelando? Que la verdadera razón por la que Mical criticó a David no era porque David se quitó el mando, estaba sentía. Y hay gente que dice que te corrige y no te están corrigiendo nada. Tienen un dolorcito por ahí abajo. Pero es por tu bien no envidioso. ¡Ay! Sabiendo lo que Dios está haciendo conmigo. ¡Te duele! Te duele por como Dios me está caminando. Y comienzan a buscar la quinta pata al gato. El gato tiene 4. Tú la ves. Pero si tú supieras quién era, muchacha. Ay, si tú la conocieras. Pero hijo de Satanás, ¿qué tiene que ver con que si tú la conoces? El nombre de Dios ahora. Hoy, ¿quién no tiene pasado? Pero te molesta porque Dios lo está levantando y usando y comienza a buscar. Si tú vieras, era un arrastrado así. Y el marido también cometió un errorcito. Y el tipo, ¿verdad? ¿Cómo? Para pagarle la luz que tiene. Envidioso, envidiosa. Es tu hermano, es tu hermana. No mire el pasado, mire el presente que ahora Dios lo está usando. Es el ahora que hay que mirar. Cuando el Espíritu Santo viene, va a bendecir, pero va a poner a mucha gente incómoda por lo que se está haciendo. Gente dentro de la iglesia, gente de alrededor se va a incomodar. Mire, se va a sentir como que hay gente que le molesta el crecimiento del otro y meten el pie. Y David le dijo, fue delante de Jehová el que despreció a tu papá y me puso a mí. ¿Por qué sabemos que Mical no tenía razón? Dije que no he terminado. ¿Por qué sabemos que Mical no tenía razón? Le digo por qué. Desde aquel mismo momento se le cerró la matriz y no parió un hijo jamás. Si Mical hubiera tenido razón y David se hubiera desnudado, Dios que es justo, le dice David, David, es verdad, tú te desnudaste. Pero Dios que conoce los corazones sabía que la lengua de Mical estaba envenenada. Y le dijo, cuando tú critiques lo que yo estoy haciendo, se te cierran las puertas. Usted no entiende, no comprende, ¡cállese!
Yo no siento. Usted no tiene que sentir. Usted tiene que creer. Yo no entiendo. ¿Y por qué tienes tú que entender? ¿Quién eres tú porque Dios te tiene que entender a ti? Yo entiendo. Y a mí que me importa que tú no entiendas. Está hablando lengua y moviéndose, pero yo no siento. Bueno, tú estás desconectado y estás apagado. Mi Carlos sentía de Bellaná. 2,5 millones de gente prendido en candela. Y ella en Cacatá, endemoniada porque había un pueblo en Victoria. Tú no sientes porque te encacatado, timoso. Tú no sientes porque no estás buscando a Dios de la misma manera. Ábrete para Jehová para que tú veas que Jehová te va a revelar a ti también lo que se está moviendo. Deja tu agonía y tu ira y tu chisme y tu problema, que se te va a revelar la gloria de Dios. Como estaba desconectada, se le cerró el vientre. Hay pastores a los que Dios les cerró el vientre espiritual, porque ellos no respaldan lo que no entienden, y ellos no respaldan lo que no sienten, y han levantado su lengua contra la gente que está caminando en obediencia. Y te voy a dar un misterio en esta noche. Lluvia, escribe eso, postea, lo voy a regar en tu Facebook. La unción que tú criticas nunca te llega. ¿Lo entendiste? La unción que tú criticas nunca reposa sobre ti. Quiera Dios, el Espíritu Santo le revele esto. La unción que tú criticas nunca revela sobre ti, porque tú no la soportas ni la aguantas. La unción reposa sobre alguien que cree en esa clase de unción. La unción en la que tú no crees nunca se te muestra. Nunca. Nunca. Cuando tú no crees ni entiendes eso, eso no va contigo. Pablo dijo, creí, por lo cual ¿qué? Es en la medida de que tú crees que se te revela esa unción. La unción que tú no entiendes. Por eso María, cuando le dice, María llena eres de gracia, Señor es contigo, concebirá. María dice, yo soy señorita y no sale embarazada. Cuando el ángel le explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María dice, he aquí tu sierva, hágase contigo. Y ¡pah! Preñada. Zacarías, el ángel le está diciendo, tu mujer va a salir embarazada. Zacarías dice, yo soy un anciano, mi esposa tiene 70 y es estéril, no hay hijos. El ángel le dice, yo estoy delante de Dios, yo he venido, te digo que sí, que tu esposa va a parir. Zacarías dice, no hay manera, es que ya yo y mi esposa no tiene óvulo, no hay forma. El ángel le dice, te quedará mudo, porque como tú eres sacerdote, los sacerdotes son profetas. Si tú sigues diciendo que no, tu mujer no va a salir embarazada. Te tengo que callar para que salga preñada, porque lo contrario no se preña. La unción que tú no comprendes no te llega. Que yo no entiendo, es que tú no tienes que entender. ¿Y quién eres tú para que Dios tenga que estar revelando todo a ti? Diga amén, papá. No comprendo, pero amén. Para que se dé la cosa y esa cosa te bañe. Porque todo el mundo va a estar sintiendo y bañando de la gloria. Y todo el mundo sintiendo un poder y una gloria. Y tú con los ojos así, mira, seco como un rabo de yuca. Porque tú no entendías eso. Porque para ti eso era extraño y tú no lo comprendías. Y como no te abriste en fe, como Mical no se abrió al movimiento de la dirección del arca, porque cuando el arca venga, hay cultos que van a empezar a las 8 y van a terminar a las 12. Porque cuando el arca entra, se sabe cuándo se llega, pero no se sabe cuándo se sale. Hay cuestiones de trabajo que van a tener que regularizarlas, porque cuando el arca llega, el Espíritu te dice, yo quiero hablar contigo hoy, tengo trabajo, y el Espíritu te dice, te quedas en Jerusalén y no te mueves de Jerusalén. Señor, pero tengo un acto de vaca que tengo que darle, te quedas en Jerusalén y no te mueves. Se van a ir los 380, pero se van a quedar 120. Si quieres el arca y la dirección, la agenda tuya va a cambiar y tus prioridades van a cambiar, porque Dios se te va a mostrar por la mañana y se te va a mostrar en la tarde, y camino a Barahona, tu trabajo, te va a hablar para que te desvíes a orar por alguien que se va a suicidar. ¿Quiere el arca? El arca te va a guiar, y el arca está más preocupada en lo tuyo que en lo de Dios. Y en tu agenda pocas veces hay Dios, pero en la agenda de Dios, Dios sabe que eres instrumento y que en tu mano hay sanidades. Y hay un niño que está a punto de morir y te va a decir, desvíate porque quiero que tú ores por ese niño. Va a ir a una dirección y Dios te va a llamar para ir a dónde. Felipe estaba en un gran avivamiento en Samaria, miles se salvaban. Felipe dijo, esta es la misma gloria de Dios. 100 veían a Dios. Y Dios le dijo, te va al desierto. Y Felipe le dijo, de Samaria para el desierto. ¿Tú quieres dirección o no quieres qué? Y lo sacó de ministrarle a 10,000 para ministrarle a cuánto. ¿Obedece o no obedece? Si quiere dirección, vienen cosas extrañas que tú no vas a comprender, pero Dios te va a direccionar. Ponte de pie en esta noche.